Buenas tardes, alumnos de primero C. Soy el maestro Eusebio Solís García, su titular de la materia Historia de México. Aquí dejo grabada la primera clase de esta materia, donde voy a hablar de lo que significa la historia, fuentes de la historia, etapas de la historia, escuelas de la historia y la polisemia de la historia. Primero empezaré con lo que significa historia. Historia, según Clio, una musa griega, es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y comprender el futuro, donde otras terminaciones de Euclipides, de Juan Bron, James Bloch, Lucien Febvre mencionan que tienen que estudiar el pasado, que tienen que estudiar las etapas de la vida. En sí, para entender nuestra historia tenemos que conocer el pasado. De hecho, hay una frase que dice: si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y a lo largo del tiempo, el concepto de la historia ha ido evolucionando, ha ido estudiando pues el pasado, las materias, las formas de gobierno, se lo lleva con las demás materias. ¿Qué eso significa historia? Las escuelas de la historia son bastantes. Primero voy a empezar con la greco-romana. Greco, Grecia, Roma, romana. De ahí surge la materia historia. Como comprenderán, hay una materia que se llama filosofía. Filosofía, amor por la sabiduría y conocimiento. Esa materia es la mamá de todas las ramas que hemos estudiado. Pues en esa escuela grecorromana nace la materia historia. Luego sigue la cristiana medieval. Ahí es donde se dividen las etapas en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué es el antes de Cristo? Del mayor al cero. Y después de Cristo del 0 hasta el 2021. Luego sigue el positivismo. Según Augusto Comte, padre del positivismo, para comprobar algo tienes que tener las pruebas. O sea, si vas a decir algo, tienes que tener las pruebas con fundamentos. Luego sigue el historicismo, cuya escuela dice: ya lo que pasó ya no se puede repetir. Un ejemplo: una guerra mundial, una revolución, una dictadura. Otra de las escuelas se llama el marxismo, donde Karl Marx y Federico Engels mencionan que la historia y la economía se llevan de la mano con las clases sociales, ya que a ellos les tocó vivir la revolución industrial, donde surge la burguesía y donde surge el proletariado. Y la última escuela de la historia se llama la escuela de los anales. Anales es con doble N, ya que proviene de una revista que se llama L'École des Annales, que se redactó en 1929, donde Lucien Febvre y Marc Bloch redactan que la historia se tiene que llevar con las demás asignaturas: geografía, biología, química, literatura, matemáticas. O sea, todas las materias tienen historia. Las etapas de la historia se dividen en edad antigua, edad de piedra, edad de los metales, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria voy a empezar primero, es antes de la historia, donde se divide en edad de piedra, edad de los metales, paleozoico, mesozoico, neolítico, protoneolítico, donde surgen los primeros pobladores. Luego surge la edad antigua, que es donde surgen las primeras poblaciones, donde llegan los primeros pobladores a América, las primeras culturas. La Edad Media es la que abarca hasta 1453, donde surgen las primeras monarquías en Europa. En nuestro país estaba conformando. El Renacimiento o Edad Moderna surge de 1453 a 1789, el renacer de la cultura, el conocimiento, la educación, lo cual cuando en nuestro país fue la Nueva España fue durante el Renacimiento. Y la Edad Contemporánea es a partir de 1789 hasta la fecha, donde a raíz de la Revolución Francesa han habido acontecimientos: Revolución Francesa, Revolución Industrial, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, donde hasta ahorita se ha vivido el mundo. ¿Y cómo se compara con la historia de México? Preclásico, clásico y posclásico, donde surgen las culturas como los olmecas, aztecas, mayas, chichimecas, hasta los aztecas y mexicas. Luego, después de ahí, viene la conquista, que es donde estuvimos 300 años dominados por los españoles, que se llamó la Nueva España. Luego sigue el México independiente, México después de la independencia, la restauración de la República con Benito Juárez, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el maximato, el cardenismo, milagro mexicano, desarrollo estabilizador, y México actual 1 y 2, que esas son las etapas de la historia. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Puede ser una moneda, una carta, una medalla, una prenda, una pistola. Pueden ser fuentes escritas, una carta,
un documento, un acta de la Constitución, las leyes, hasta cuentos, relatos que te van contando oralmente de generación en generación. Y la polisemia de la historia significa que la palabra historia tiene diferentes significados. Por ejemplo, historia como materia, historia como relato, historia como anécdota o historia como pretexto. En el cual, mis queridos chamacos y chamacas, pues esta clase, aunque se las haga cortita, pues prefiero ser muy concreto cuando dejen mis clases grabadas, las cuales pueden ver una y otra y otra y otra vez. Chicos y chicas, las actividades que van a hacer, la número 1 son las consultas que les encargué, las cuales envié el documento, y la actividad número 2, con el material que les encargué reciclado, van a hacer un pequeño libro donde van a mencionar las consultas que les pedí. Ya saben que califico creatividad, orden, motivación, que sea llamativo y que me sorprendan. Chicos y chicas, yo confío mucho en ustedes, sé que van a hacer un buen trabajo, ya se saben las reglas, a la distancia, trabajar muy bien, tener el salón limpio. Por mi parte sería todo, que tengan una excelente mañana tarde y como quiera estaré enviando mis clases grabadas. Les deseo un excelente día.